pueda vencer. Resucitó, resucitó. No hay enemigo que lo pueda destruir. Él es la fuerza, es el poder, y juntos le adoramos con todo nuestro ser. Él es la fuerza, es el poder, y juntos le adoramos con todo nuestro ser. Ni la muerte te retuvo, Señor. Resucitó, resucitó, y ya no hay nada que lo pueda vencer. Resucitó, resucitó. No hay enemigo que lo pueda destruir. Él es la fuerza, es el poder, y juntos le adoramos con todo nuestro ser. Él es la fuerza, es el poder, y juntos le adoramos con todo nuestro ser. Él es la fuerza, es el poder, y juntos le adoramos con todo nuestro ser. Él es la fuerza, es el poder, y juntos le adoramos con todo nuestro ser. Vamos a cantar.
Amén. Para siempre Él va a reinar. La canción que cantamos ahora es nueva. El domingo pasado la aprendimos y habla de que nos vamos a apasionar por lo mismo que el Señor se apasiona. Vamos a amar lo mismo que Él ama. ¿Y qué es lo que Dios más ama? ¿Cómo? ¿Cómo, Ricky? Ay, muy bien, Ricky. Dios ama a las personas, nos vamos a apasionar por eso. Te invito a que ahora dejes de pensar en todo lo otro que está a tu alrededor y te concentres en Dios. Cuando yo era más chica, intentaba hacer esto y buscaba, nada, ilusamente, ¿no? A veces decía, bueno, me voy a imaginar como que Dios está ahí. Entonces trataba de abstraerme de todo lo que estaba a mi alrededor, de quién estaba al lado, de cómo cantaba, de si aplaudía, de si saltaba, de si estaba sentado. Y pensaba en Dios y le cantaba a Él, ¿no? Que en todas las canciones que cantemos hoy vos puedas hacer eso. Que deja de importar todo lo demás y Dios está ahí y me concentro en lo que canto para de corazón poder cantarle a Él. Vamos a reforzar juntos esta canción. Podemos verte y escuchar
tomar su asiento. Quisiera invitarles a abrir sus Biblias por un segundo, ahí en el libro de Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 11. Para todos los que tienen Biblias, Romanos capítulo 12, versículo 11. Dice así: en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino atentos, diligentes, rápidos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza de que un día Él nos va a venir a buscar y Él nos ha dado vida eterna y vamos a estar para siempre con Él. Sufridos en la tribulación, cuando vienen dificultades, aprender a llevar las cosas adelante sabiendo que el Señor tiene cuidado de nosotros. Constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los hermanos, practicando la hospitalidad, bendiciendo a los que los persiguen, bendíganlos y nunca los maldigan. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Usted sabe que en este momento, por la iniciativa de la Asociación Billy Graham, se ha realizado en Estados Unidos un congreso donde está nuestro hermano Daniel Bianchi. Y en este congreso estuvimos hablando durante toda la semana, compartiendo, y él me estuvo contando cómo en este tiempo, y todos los tiempos, pero el congreso es para hablar de esto, cuántos hermanos preciosos están siendo muertos alrededor de todo el mundo por predicar la fe. En este mismo instante. Y hay viudas contando cómo mataron a su esposo, personas cómo quemaron la iglesia, personas cómo fueron muertos toda la familia. ¿Y qué es lo que ellos piden? Que la iglesia ore por ellos, que la iglesia ore, para que con más fuerza, de nuevo, el mensaje siga corriendo, aún en todo lugar donde el evangelio aún no ha llegado, o donde el evangelio es hostil, o si ellos son hostiles al evangelio. Y eso es lo que quisiéramos orar en esta mañana. Darle gracias a Dios, porque tenemos la libertad de poder reunirnos en el horario que queremos, como queremos, hacer las actividades que queremos. No tenemos que pedir permiso, vamos, repartimos revista, predicamos, hablamos y gracias a Dios tenemos una libertad tremenda. Pero en este mismo momento la palabra de Dios dice: lloren con los que lloran. ¿Cuántas personas han perdido un hijo, un hermano, un padre? Una iglesia ha perdido un misionero porque lo han matado. En diferentes países. No solamente estamos hablando de Asia o de algún lugar en África. Estamos hablando acá mismo, en el continente sudamericano. Hablando de otros países. Aquí mismo, donde han quemado la iglesia, han matado al pastor, han matado hermanos, han matado misioneros. Y Dios nos llama a tener un corazón que se conmueve con la necesidad de nuestros hermanos. Amén. Por eso en este momento nos vamos a unir en grupos de 2 o 3 para estar orando e intercediendo. Y vamos a orar en este sentido. Vamos a orar para que Dios consuele las familias, los hermanos, los primos, los hijos de aquellos hermanos que han sido muertos. Que consuele a las iglesias, las fortalezca de estos misioneros que han mandado y tal vez los han matado. Que Dios consuele. Pero también vamos a orar por estas personas que están cometiendo estas cosas. Porque nuestra intención para nada es maldecir o es enojarnos. Es orar: Señor, que caiga el velo de sus ojos. Y aún en las más altas dirigencias de estos grupos pueda el Espíritu de Dios transformar sus corazones y puedan ser salvos. Amén. Entonces, en ese sentido vamos a orar para que los que están haciendo estas cosas, hombres, individuos o instituciones, pueda Dios tocar sus corazones, ellos se arrepientan y realmente se entreguen al Señor. Y también vamos a orar por consuelo de todas aquellas esposas, hombres, mujeres que han perdido parientes en este sentido por estar predicando el mensaje de salvación. Amén. Así que vamos a orar. Y como dice la Biblia en Hebreos 13:3, dice: oren por ellos como si estuvieran orando por ustedes mismos. Oren por ellos, como dice así: acordaos de los presos como si estuvierais presos conjuntamente con ellos.
y de los maltratados, como que también vosotros estáis en el cuerpo de ellos. Amén. Con este fervor vamos a orar. Señor, te pedimos que vos consueles. Y Señor, te pedimos que tú también toques el corazón y aún estos hombres más malvados puedan entregarse con todo el corazón a ti. Amén. Así que nos unimos ahora en grupos de 3 para orar e interceder.
Amén. Amén. En 2 Corintios capítulo 8 versículo 3, Pablo agradece a la iglesia de Corintios porque dice que en el misionar y en el trabajar ellos han dado conforme a sus fuerzas y aún mucho más, dice. Dice, ustedes han dado sacrificialmente, han dado con esfuerzo. Y dice, el Señor se agrada de estas cosas, de cuando uno no da por dar, sino lo da con amor para el Señor. Y en ese sentido también nosotros queremos como familia gozarnos porque se acuerdan que hace 2 domingos hicimos una ofrenda especial para terminar de pagar los pisos de praderas. Bueno, los pisos están terminados y pagados. Así que ya está, se pagó todo. Así que gracias al Señor. Gracias a Dios, que Dios pone cosas en el pueblo, en la iglesia, y Él se ocupa de todo. Y ahora vamos a levantar las ofrendas, como lo hacemos habitualmente, desde ya que nadie tiene ninguna obligación de hacerlo. A todos aquellos amigos que nos visitan hoy, no tienen, esto es algo que queremos hacer nosotros porque lo hemos aprendido de practicar la generosidad para bendecir a otros, para ayudar a otros. Así que nadie está obligado. Así que vamos a tener una palabra de oración para que Dios bendiga estas ofrendas, las multiplique. Bendiga también a los hermanos que la administran. Amén. Tenemos que orar por ellos, que Dios les dé gracia, les dé sabiduría y, bueno, que la obra de Dios siga avanzando siempre. ¿Querés orar por las ofrendas? Señor, te agradecemos porque lo que te damos hoy es lo que antes recibimos de tu mano. Te agradecemos, Señor, por tu provisión diaria. Te agradecemos porque vos multiplicás, Señor, porque tus planes, Señor, se extienden. Y te agradecemos, Señor, porque nos dejás ser parte de eso. Señor, te bendecimos en esta hora, nos ponemos de acuerdo y juntos te rogamos por las personas que administran este dinero, para que sea usado con sabiduría, Señor, y para que todo lo que se haga a vos te agrade. En el nombre de Jesús, amén. Ofrendamos y cantamos también. Bendeciré al Señor.
a dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por borrar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Que nuestras vidas sean derramadas ante ti. Tú eres el único digno de gloria. Que nuestras vidas sean derramadas ante ti. Tú eres el único digno de gloria. Que nuestras vidas sean derramadas ante ti. Tú eres el único digno de gloria. Que nuestras vidas sean derramadas ante ti. Tú eres el único digno de gloria. El único digno de gloria.
conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Señor, ahora limpia todo lo que haga que nuestras vidas no sean un perfume para vos. Queremos estar puros ante vos, Señor, ante el único digno de gloria, y enamorarnos más, Señor, y que no nos alcance el tiempo, que no nos alcance el día, que no nos alcance nuestra vida para maravillarnos de vos, Señor. Y para darte, Señor, para darte la alabanza, para darte la gloria, para reconocerte en todos nuestros caminos, en cada paso. Señor, que nuestra vida sea un perfume para vos. Señor, queremos enamorarnos. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Te bendecimos, Señor. Pueden tomar asiento, buenas noches. Pensaba cuando cantábamos, ¿qué perfume estamos dando cada uno de nosotros? A veces uno se pone perfume, pero si previamente no se bañó, y a veces necesitamos limpiar nuestro corazón, limpiar nuestra mente, limpiar nuestras manos, y para que realmente ese perfume precioso derramando en nuestros corazones del olor que tiene que dar en este mundo que se pierde. Cuando orábamos por los hermanos, pensaba que podrán, a nuestros hermanos que mataron, podrán romper las lámparas, pero no van a poder romper el poder de Dios, no van a poder romper la luz de Jesús, no van a poder destruir la palabra de Dios, no van a poder destruir el poder del Espíritu Santo, no van a poder destruir nuestra fe. Amén. Ahora, cada uno de nosotros somos luz. A veces parece como que las luces se nos apagan, pero si nosotros estamos fervientes en el Señor, esa luz va a iluminar en medio de tantas tinieblas. Amén. Así que seamos luz, luz. No somos nosotros la luz, Jesús es la luz. Amén. Les vamos a pedir a los niños que vayan, hoy tienen culto infantil, vayan a su clase, vayan con la señorita Gladys y con los maestros, que Dios los bendiga de manera especial, que disfruten y que sigan alabando al Señor y aprendiendo mucho de Él. Dios los bendiga. Bueno, vamos a ver los anuncios para esta semana. Los hombres tuvieron un encuentro tremendo este fin de semana, gloria a Dios. Te invitamos a sumarte a uno. Informate en recepción. El próximo sábado, los jóvenes más 26 tendrán su reunión a las 20 horas. El próximo domingo te esperamos en las reuniones de las 10:30 y 18 horas. Muy bien. Y queremos decirles a todos, apelando a la generosidad que caracteriza a esta iglesia, que estamos necesitando el ministerio de hermanos que trabajan con los hombres en situación de calle. Nos piden que por favor, vieron que ahora empezamos a sacar la ropa de invierno porque empieza el frío. Bueno,
Fijémonos qué cosas podemos donar, qué cosas podemos regalar, sobre todo los hombres. Se necesita ropa de hombre, ¿no, hermano Enrique? Ropa de hombre, zapatillas, pulóveres, frazadas, todo lo que podamos compartir va a ser muy bienvenido. Están viniendo muchos hombres, también están yendo una vez por semana a darles de comer allí al parque, así que se está haciendo una obra, pero bueno, se necesitan, si alguno se quiere incorporar, los miércoles también se está necesitando gente, y bueno, cualquier cosa puede hablar con el hermano Enrique. Y también ropa en general. Yo hace un tiempo les había dicho que no traigan más ropa porque había mucho. Bueno, gloria a Dios, toda esa ropa, hay unos hermanos maravillosos que la ordenaron, la prepararon, fue enviada, así que ya podemos traer ropa para compartir con mucha gente del interior que está necesitada, y también no olvidemos el kilogramo de amor que nos corresponde a cada uno. Bueno, muy bien, hay alguien que hoy nos visita por primera vez, queremos conocerlo y darle un recuerdo. A ver, le vamos a pedir a quien nos visita por primera vez, si quiere levantar su mano. A ver. Ah, bienvenida, Dios te bendiga. Bienvenida. Muy bien. Si veo bien, sos Paola, ¿no? Sos Paola, ella es de Villa Zapiola, gloria a Dios, del barrio que estamos yendo cada 15 días a evangelizar, con su hijo Felipe. Bienvenida, muy bien. ¿Alguien más nos visita hoy por primera vez? Bueno, allá arriba, perdón, muy bien, bienvenidas, Dios las bendiga. Sean muy bienvenidas. Y bueno, les vamos a decir tanto a ellas como a Paola que a la salida, donde dice, ahí abajo ustedes bajan y ahí abajo hay un cartel que dice bienvenido a la familia de Dios. Es un lugar que tiene un vidrio y los esperamos ahí para poder saludarlos. Alguien les va a estar dando un recuerdo, orando por ustedes y conociéndolas. Amén. Así que bueno, ¿qué les parece? No, pero, pastor. Bien, muy bien. Bueno, queríamos saludar en esta semana, hoy precisamente hoy tenemos el cumpleaños de nuestro pastor, así que queremos saludarlo, queremos cantarle el feliz cumpleaños. Pase, pastor, por favor, adelante, ¿no? Y queríamos cantarlo, ponemos de pie, así cantamos y celebramos juntos con él y la familia su cumpleaños feliz, ¿no? Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, si los cumples con Cristo, doblemente feliz. Y esto de parte de la iglesia para usted, para que lo pueda disfrutar. Mira. ¡Qué lindo! Gracias. Oramos juntos. Oramos juntos por su vida, por su familia y por su ministerio. Que el Señor siga sosteniéndolo. Alabamos tu nombre, Señor, en esta noche. Lo bendecimos porque, Señor, tú eres el centro real de todas nuestras vidas. Queremos bendecir, Señor, la vida del pastor Ricardo. Queremos, Señor, agradecerte por todo lo que Él, Señor, está realizando aquí en esta iglesia, Señor, por su trabajo, por su empeño, por toda su consejería, lo que Él brinda, Señor, a cada una de las personas, Señor. Derrama, Señor, sobre Él tu presencia, tu unción diaria, para que el Señor, Él siga, Señor, con ese denuedo, con esa fortaleza, con ese espíritu, Señor, de llevar siempre tu mensaje. Dale, Señor, esa facilidad, Señor, de transmitir tus enseñanzas, Señor. Gracias por todo lo que hace, Señor, y en tu nombre lo bendecimos. Amén, 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 amén. Dios te bendiga, pastor. Muy bien. Muchas gracias, pastor, muchas gracias. Y bueno, ya que estamos parados, nos damos un abrazo mutuamente, nos saludamos rápidamente, allí nomás, unos minutos, segundos diría yo, unos segundos, nos saludamos y volvemos a otros lugares para escuchar la palabra de Dios.
Muy bien, podemos ubicarnos. También los que tienen celular es un buen momento para apagarlo. Si está sentado muy atrás puede venir en este momento más adelante, puede aprovechar. Quisiera comentarles 2 actividades que la Iglesia de Jesucristo de la Argentina estamos realizando todos juntos. Esto no pertenece a una denominación ni a una iglesia determinada, sino la Iglesia, todos juntos. Todas las iglesias de Argentina nos hemos unido para realizar 2 eventos que consideramos de suma importancia. El primero, se habla mucho acerca de la inseguridad, se habla mucho acerca de la corrupción, se habla mucho acerca de las inundaciones, se habla mucho acerca de muchas dificultades que estamos viviendo los argentinos, pero hay una que tal vez no se menciona tanto y es la niñez. Cómo la niñez está siendo abandonada, maltratada, usada, abusada. Realmente cosas que están sucediendo y no de ahora, de tremendo letanía, o sea, de tiempo permanentemente. Los niños son tal vez los que pagan las consecuencias de los desórdenes de los adultos. En hambre, en miseria, en abandono, en falta de amor, de cariño, de contención, falta de techo, falta de educación. Todos nuestros pecados, en algún sentido, lo pagan los niños de la Argentina. Y conforme a esto, se ha organizado un congreso que es el próximo sábado, de 8:30 a 7 de la tarde, donde se va a orar por niños, se va a enseñar acerca de niños, cómo todos los creyentes podemos ser una herramienta útil para bendecir a los niños de la Argentina. Amén. Así que todos aquellos que quieran participar, si ustedes se inscriben anticipadamente, el costo de todo el congreso, con materiales y todo, es de 200 pesos. Si lo hacen en el lugar, en la escuela ESEA, que es donde se va a realizar en Tinogasta y Irigoyen, si lo hacen en el momento va a salir 250 pesos. Así que ustedes se pueden inscribir hoy mismo a un costo más bajo. Y todos los que necesitan información, aquí tenemos folletos, los hermanos en la entrada también tienen folletos. Yo recomiendo a todos los que puedan, va a ser una jornada de muchísima bendición. La otra cosa que hemos organizado entre todas las iglesias de Argentina es clamar por nuestro país, un país que es idólatra. No solo idólatra de imágenes y vírgenes, sino idólatra de un montón de cosas. Idólatra del fútbol, idólatra de la comodidad, del yoísmo, idólatra de... Cada cual tiene su ídolo, idólatra del trabajo. Y nos hemos unido toda la iglesia de Argentina para pedir perdón a Dios, para humillarnos, como dice el libro de Deuteronomio, si se humillare mi pueblo. Así que vamos a estarnos humillando el día jueves 25 de mayo, que es este jueves que viene, no el otro. Resérvelo, jueves 25 de mayo, a las 4 de la tarde en el Obelisco. Repito, jueves 25 de mayo, 4 de la tarde en el Obelisco, vamos a estar toda la iglesia unida, ahí reunidos orando por la Argentina. Seguramente luego con los hermanos veremos algún punto tal vez donde podríamos encontrarnos todos juntos y ir como iglesia caminando unos metros y estar por lo menos juntos nosotros, pero si no es así, qué bueno que todos igual participemos, estemos donde estemos, aunque nos perdamos, pero que estemos ahí juntos orando por Argentina. Amén. Jueves 25 de mayo a las 4 de la tarde. Tenemos en esta noche la alegría de tener con nosotros a personas muy amadas, parte de nuestra familia, a Alejandro y Silvia Freire. Ellos, ustedes saben, tal vez para algunos que son nuevos y no los conocen tanto, ellos son misioneros en el África, allí en un pueblito que se llama Balama, en Mozambique. Y ellos por muchos años, ya casi 8 años, ¿no es cierto?, están allá ministrando, sirviendo, y de vez en cuando nos han estado visitando. Cuando vienen a la Argentina, vienen acá y nos cuentan lo que Dios está haciendo. Y como iglesia también tenemos la alegría y el privilegio de poder ayudarles junto con otras muchas iglesias que ayudan, ¿no es cierto? Así que para nosotros es una alegría tenerles con nosotros. Y bueno, Alejandro nos va a contar qué es el proyecto y el plan que Dios está trayendo a su corazón para este nuevo año, este año que está comenzando. Así que, Alejandro, gloria a Dios, siempre es una alegría recibirlos a vos y a Silvia. También le hemos pedido que él traiga la palabra en esta noche. Amén.
Bueno, buenas noches, hermanos. Es un gozo. Gracias, pastor, por la introducción y gracias por el privilegio que nos da. Decía yo hoy a la mañana que para todos los misioneros es un gran privilegio estar aquí y poder mostrar y contar las cosas que Dios está haciendo en diferentes partes del mundo. Como decía el pastor, hace 8 años fuimos llamados por el Señor a servir en el norte de Mozambique, un país que queda en el sudeste de África, frente a la isla de Madagascar, para que más o menos nos ubiquemos en el continente. Y bueno, comenzamos trabajando en orfanatos con niños, luego estuvimos plantando iglesias también en diferentes aldeas. Vivimos en la aldea de Balama, que es una aldea de un distrito que tiene muchas aldeas, y ahí estuvimos plantando iglesias en diferentes aldeas del distrito y también preparando obreros y preparando líderes para que puedan seguir con la tarea. Hoy hay un grupo de jóvenes que llamamos los Timoteos que están trabajando, están haciendo la tarea que nosotros tendríamos que estar haciendo si estuviéramos allá. Nos están reemplazando de alguna manera. Ellos son locales, son mozambicanos y nos acompañaron en el tiempo que estuvimos ahí y fueron capacitados para poder estar haciendo la tarea ahora. Y si alguno recuerda, hace un año atrás nosotros estuvimos acá visitando la iglesia con una carga en nuestro corazón. Habíamos hablado de una situación que se presentaba allí donde estábamos nosotros con el pueblo Macúa, que es la tribu donde estamos sirviendo, y también con otros pueblos aledaños, que se está traduciendo la Biblia a la lengua Macúa, a la lengua Maconde y demás, pero la gente no sabe leer. Eso era algo que nos sorprendió. Claro, ellos cuando van a la escuela les enseñan la lengua oficial, que en Mozambique es el portugués, solamente, no hay escuelas bilingües. Por lo tanto, la gente sabe hablar el Macúa porque lo hablan desde chiquito, desde que nacen están hablando con su familia, en el barrio, en el mercado, en diferentes lugares, pero cuando van a la escuela aprenden el portugués. Entonces, nosotros decíamos, ¿qué pasa con esas Biblias que se están traduciendo? ¿Qué es lo que va a suceder? Y eso empezó a preocuparnos. Y dijimos, Señor, ¿qué podemos hacer con esta situación? Y bueno, no solo nos preocupamos, sino que nos ocupamos y empezamos a ver, vinimos a la Argentina y a averiguar, a ver qué se podía hacer con eso. Y bueno, nos contactamos con una organización que se llama Letra, que significa Latinoamericanos en Traducción y Alfabetización, y ellos nos dieron las pautas necesarias, que es un curso fundamental, un curso inicial en Córdoba, donde se aprenden algunas palabras y es un filtro para tener un puntaje necesario para después estudiar un año en Perú. Si usted sabe castellano, puede estudiar en Perú o puede estudiar en España también. Nosotros, por una cuestión económica, fuimos a estudiar a Perú, gracias a la ayuda también de las iglesias que estuvieron de acuerdo en acompañarnos también en esto. El año pasado fuimos y pudimos estudiar en Perú el CILTA, que es el Curso Internacional de Lingüística, Traducción y Alfabetización. Hoy podemos decir que somos alfabetizadores junto con mi esposa, y eso nos da la herramienta necesaria justamente para volver y empezar a hacer la tarea. El proyecto está planificado dentro de los propósitos de Dios para mitad de año. En julio estaríamos volviendo a Mozambique, al norte de Mozambique, con la tarea de, ya volvemos como alfabetizadores y vamos a preparar alfabetizadores locales. En cada tribu, en cada lugar donde se necesite, vamos a preparar alfabetizadores locales para que ellos alfabeticen a sus pueblos. Y eso para nosotros es un gran desafío, es un gran gozo porque es mucho más importante de lo que uno puede pensar la idea
de que esos pueblos sean alfabetizados. Y antes de entrar en la palabra de Dios, me gustaría contarles un poco sobre este proyecto que Dios puso en nuestro corazón. El proyecto se llama Pueblos que Leen. Le puse un nombre simplemente como para recordarlo, para que ustedes lo tengan en mente, para que lo puedan colocar en sus motivos de oración. Pueblos que leen, no pueblos que leen la Biblia, porque si yo pongo pueblos que leen la Biblia, solamente los cristianos van a venir. Y a mí me interesa que toda la gente que tenga interés en aprender a leer y escribir, venga a esos programas y después, de paso, van a empezar a conocer a Dios. Entonces, este proyecto tiene como finalidad preparar alfabetizadores para que los pueblos puedan ser alfabetizados en su lengua originaria, en su lengua materna. Y teniendo en cuenta eso, abrimos esto, ahí está. ¿Qué es una lengua materna? Y bueno, ahí tenemos algunas definiciones y algo que nos ayuda a entender un poco, ¿no? La primera lengua, esa lengua que comienzan a hablar desde chicos. Y lo que más me interesa a mí es que ellos dicen es la lengua del corazón. Eso es importante. La lengua del corazón es la lengua que uno mama desde chiquito y que realmente entiende. Y la palabra de Dios llega a nosotros y penetra en nuestro corazón. Para que la palabra de Dios pueda trabajar en nuestra vida, pueda modificar nuestras vidas, pueda realmente obrar, tiene que entrar en nuestro corazón. La tenemos que recibir a través del corazón. Y esta es la lengua del corazón, así que es perfecto que ellos puedan estar en contacto con la palabra de Dios en la lengua de su corazón. Ahora, vamos a ver algunas placas con algunos datos que simplemente son datos informativos para que también tengan en cuenta la importancia que tiene todo esto. El primer dato dice el 98% de analfabetos en el mundo se concentran en el sur y oeste de Asia, en el África subsahariana y en los estados árabes. Ahí encontramos la mayor cantidad de analfabetos distribuidos en el mundo. Ahora, en el continente africano hay una tasa de alfabetización menor al 60%. O sea, los analfabetos son más de la mitad. Más de la mitad del continente africano son analfabetos. Otra situación. Hay algo que es importante y que es lamentable a la vez. Hay muchos gobiernos en el mundo, muchos poderosos, que les conviene que la gente no sea alfabetizada. Por eso no hay muchos lugares donde hay escuelas bilingües, porque de esa manera es mucho más fácil dominarlas, es mucho más fácil manejarlas. Así que también es una lucha de poderes, porque el hecho de que un pueblo sea alfabetizado no solo implica que puede leer las cosas que uno puede encontrar en su lengua, sino que le da a las personas una mayor autoestima, aumenta su empoderamiento, le da otro carácter a su vida. Y eso estadísticamente es así. Ahora, el 17% de los adultos en el mundo entero son analfabetos y 2/3 de ese 17% son mujeres. Parece una cifra poca decir el 17%, pero pensemos en la cantidad de habitantes del mundo y esa cifra es alertadora. Y las dos terceras partes son mujeres. Eso tiene que ver justamente porque en la mayoría de los pueblos originarios la mujer es cosificada. La mujer es, por decirlo de una manera, es usada para las tareas domésticas, para tareas del campo, para hacer muchas tareas que el hombre no debe hacer, solamente la mujer. Eso implica que cuando en una familia nace una mujer, esa mujer es separada para esas cosas. Desde niña ya es separada para esas tareas. Y por lo tanto no pueden mandarla al colegio, no la mandan al colegio ni nada. Sí, en el caso de los varones. Por eso es que
es mucho mayor el porcentaje de mujeres que son analfabetas. Ahora, también es un problema el tema de los jóvenes. 122 millones de jóvenes en el mundo son analfabetos. Y el 63% de esos 122 millones son mujeres por lo mismo que hablábamos anteriormente. O sea, ese es un poco lo que está sucediendo a nivel estadístico, algunas estadísticas. Después podemos discutir qué tipo de parámetros ponen para decir que una persona está alfabetizada o no, pero no es el caso, solamente quería mostrar algunas estadísticas. ¿Qué tiene que ver la alfabetización? ¿Por qué es tan importante? Bueno, entre otras cosas, porque la pobreza y la enfermedad se correlacionan directamente con el analfabetismo. Y eso tiene su lógica. O sea, una persona analfabeta es mucho más difícil que consiga trabajo. Casi imposible en esos lugares que consiga trabajo. Una persona analfabeta le cuesta entender cómo cuidar su salud, cómo prevenir enfermedades. Y eso podemos dar testimonio con mi esposa de personas que van al hospital y le dicen, bueno, se lo dicen en Macúa, tú tienes este problema, tienes que tomar este medicamento a la mañana, a la tarde, a la noche, y le dan un prospecto, que todo el prospecto está escrito en portugués. Ella lo recibió en Macúa, o él lo recibió en Macúa, pero el prospecto está en portugués. Una vez que sale del hospital y empieza a caminar, se olvidó. ¿Y cómo? ¿Qué me había dicho el médico? ¿Cómo era? Entonces vienen a la casa del misionero, nos golpean y nos dicen, ¿nos puedes explicar esto, cómo es esta situación? Entonces vemos que también la enfermedad muchas veces podría solucionarse, porque dentro del problema, no sé si solucionar la enfermedad, pero podría ser una buena herramienta que nosotros podamos hacer materiales de sanidad, materiales de información y prospectos médicos en Macúa cuando ellos aprenden a leer y escribir. Eso es una herramienta muy importante que el hospital no va a tener problema en recibirlo y ellos van a poder entender mejor. Ahora, con el analfabetismo viene también el malentendido y la confusión. Y acá me quiero detener un poco en esto, porque esto es muy interesante y específicamente para nosotros como hijos de Dios. Nosotros lo que tenemos que tener en claro, o lo que nosotros anhelamos, todos aquellos que estamos, los misioneros, los pastores, todos los que tenemos la posibilidad de estar frente a un púlpito transmitiendo el mensaje de Dios, es que la gente entienda. Que la gente entienda el mensaje. Eso es fundamental. Si la gente no entiende, en vano vamos a estar acá hablando y hablando si la gente no entiende. Yo contaba esta mañana que muchas veces yo salía de los cultos en Mozambique y nos quedábamos ahí afuera hablando y hablaba con algunos jóvenes y le preguntaba a uno así, ¿y qué predicó el pastor? Y él hacía, se reía, porque realmente ya no se acordaba lo que predicó el pastor. Y yo pensaba, digo, si ni se acuerda, mucho menos le puedo preguntar si entendiste lo que predicó porque ni se acuerda. Ahora, si no se acuerda lo que predicó el pastor, ¿qué pasa con esa palabra? ¿Qué pasa con ese hermano de la iglesia? ¿Cómo es su fe? Es difícil. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que la gente entienda el mensaje. Y yo decía, nosotros como misioneros llegamos a Mozambique y nuestra lengua materna es el castellano. Y allá nuestra segunda lengua es el portugués, que es la lengua oficial. Nosotros tenemos que predicar en portugués, Silvia también tiene que enseñar a las mujeres en portugués, todo lo tenemos que hacer en portugués. Pero cuando preparamos una predicación o preparamos un estudio, lo preparamos en español porque es nuestra lengua, es la que entendemos.
Entonces, en español nosotros preparamos el mensaje y luego lo traducimos al portugués para darlo. Ellos no tienen esa posibilidad. Ellos solo lo reciben en portugués de parte del pastor o del misionero, y tenemos alguien que interpreta al macúa o al maconde, según en la tribu donde estemos, alguien que va a interpretar para los que no saben portugués. Ahora, estoy hablando de interpretar justamente, no estoy hablando de traducir. Esa persona no nos traduce, esa persona interpreta. ¿Qué quiere decir eso? Que en el transcurso del mensaje nosotros vamos a decir palabras en portugués, que esa persona va a decir, no existe una palabra en macúa para esa palabra en portugués. Y yo daba el ejemplo de ese pasaje. Supongamos que, para dar un ejemplo, que tenemos que hablar de ese pasaje, y cuando yo digo que nuestros hijos vean tu gloria, y ellos van a decir, gloria. No encuentro una palabra para gloria, para que sea en macúa o en maconde. Entonces van a decir, bueno, para mí gloria es tal cosa. Entonces van a decir lo que ellos interpretan que es gloria. Con toda buena fe. Yo di el mensaje con toda buena fe, él interpretó con toda buena fe, pero tal vez no es lo que la palabra quiere decir. Entonces la congregación va a recibir un mensaje diferente, que en muchos casos puede traducirse en una falsa doctrina, puede traducirse en una herejía, en algo que no es lo que nosotros queremos que reciba la gente. Fíjense la importancia que tiene que ellos tengan la posibilidad a la vez de decir, bueno, no entendí muy bien lo que dijo el pastor, pero cuando llegue a casa voy a abrir la Biblia y voy a volver a leer el pasaje y voy a ver, y ahí seguramente el Espíritu Santo me lo va a revelar. Ellos no tienen esa posibilidad. Ellos solamente lo reciben oralmente, lo que entendieron, entendieron, y lo que les quedó, les quedó. Y eso es algo que nos preocupa, realmente nos preocupa. Lo que ven ahí son dos Nuevos Testamentos en una lengua, en ese caso es una lengua de México, una de las tantas lenguas también que hay en México, pero yo lo que quería mostrar es la calidad, pero también me tomé el trabajo de traer este Nuevo Testamento, tal vez no lo van a ver los que estén muy lejos, pero podrán observar que está muy bien encuadernado, que tiene letras en dorado, adentro tiene mapas. Esto es un producto terminado, un Nuevo Testamento terminado de la lengua maconde, otra de las tribus mayoritarias en el norte de África, de Mozambique, perdón. Esto es fruto de muchos, pero muchos años de trabajo de traductores que están haciendo esto y que ahora están siguiendo con el Antiguo Testamento. Para terminar una Biblia completa se calcula entre 13 años y 23 años de trabajo desde cero. Uno llega a un lugar desde cero, desde hacer el alfabeto en adelante. Imagínense toda esa tarea. Los maconde no saben leer en su lengua. Entonces, este precioso libro, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué pasa con esto? Después de tantos años de trabajo. Y la respuesta está acá. Estos libros están en cajas. Están guardados en cajas. Hasta que algún obrero diga, vamos a hacer una tarea de alfabetización, vamos a alfabetizar al pueblo para poder sacar eso. Esa foto a nosotros nos partió el corazón y nos hizo pensar, qué terrible. Y no estamos hablando mal de los traductores son muy importantes porque ellos son los que comienzan a hacer esto, pero
el traductor tiene que ir de la mano con el alfabetizador. Y nos dimos cuenta, cuando estuvimos en Perú, que eso no sucedía solamente en el norte de Mozambique. Las profesoras de allá nos decían, hermanos, esto está sucediendo en muchos lugares del mundo, donde ya hay Biblias enteras terminadas y hay muchos proyectos de traducción en marcha y no hay alfabetización, y no hay alfabetizadores. ¿Y cómo puede ser? ¿Y qué es lo que pasa? Pensaba yo. Yo le decía al director allá de Silta, ¿qué pasa con esto? Y él me contestaba, lo que sucede es que la traducción da cierto estatus, cierta categoría. Entonces todos quieren ser traductores. Yo pensaba en el curso introductorio, ese curso obligatorio que nosotros tenemos que hacer en Córdoba, todos aquellos que quieren seguir esta carrera tienen que hacer ese curso introductorio en Córdoba, y las materias que dan en ese curso introductorio en Córdoba, la mayoría son de traducción. Entonces uno ya sale de ahí diciendo, bueno, yo quiero ser traductor, el Señor me llamó a la traducción. Y yo pregunto, ¿puede ser que Dios esté llamando solo traductores y no esté llamando alfabetizadores? Parece raro. ¿Qué es lo que más le interesa a Dios? Que la gente lea, pueda leer la palabra. A Dios no le interesa que esto esté guardado en cajas, porque no tiene ningún sentido en esa caja. Esto va a tocar el corazón y va a cambiar el corazón de las personas una vez que salga de las cajas y comience a ser leído. Porque este no es un libro cualquiera, esta es la palabra de Dios. Y cuando uno abre este libro, se pone en contacto directo con Dios. Dios a través de su Espíritu Santo nos revela en su palabra. Y dijimos, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa eso? Pensamos que es una cuestión de falta de promoción de la alfabetización. Algo que nos sucedía a nosotros y que seguramente a todos ustedes acá les ha sucedido en este momento, que es que dan por sentado, o daban por sentado, mejor dicho, que cuando se está traduciendo la Biblia en una lengua, la gente la va a saber leer. Ya lo dan por sentado, porque nadie pregunta, ¿saben leer? No, sí, deben saber. Si la están traduciendo es porque deben saber. Bueno, no es así, no es así. Entonces, esto es un motivo y es una carga que Dios puso en el corazón de Silvia y en el mío, y que yo quiero compartir con ustedes, para que a partir de hoy, cada uno de ustedes ya puedan tener también en su mente, en su lista de oraciones, la idea de la alfabetización en lenguas minoritarias. ¿Por qué es importante, hermanos? ¿Por qué es importante? Porque es una manera de que ellos se acerquen a Dios y que crezcan en la fe. Es una manera de que las iglesias sean más fuertes, que los liderazgos sean más fuertes. Nosotros pensábamos, ¿por qué hay iglesias allí en el campo que no hay mucha convicción de pecado, no hay mucho temor de Dios? Y seguramente es porque no comprenden bien el mensaje. Hay algo que no comprenden bien. Entonces, el hecho de tener su palabra, la palabra de Dios en su propia lengua del corazón, va a ayudar. Y no es algo que lo digo yo, estadísticamente dicen que los pueblos que tienen la Biblia traducida en su lengua materna tienen iglesias más fuertes, iglesias de fe, liderazgos fuertes. Y usted me va a decir, bueno, acá también, acá nosotros tenemos en castellano la Biblia, toda nuestra lengua materna, y hay algunas iglesias que están más o menos, y que pasan, bueno, sí, por supuesto, eso no quiere decir que las iglesias van a ser súper perfectas, pero también nos hace pensar en la idea del hábito de leer la Biblia. El hábito de leer la Biblia, que en muchos casos se pierde. Se ha perdido en muchas iglesias. Y lo digo porque he hablado con pastores. Y tal vez
se ha cambiado o se ha reemplazado por leer libros cristianos. Y yo puedo dar fe de que yo cuando me voy al campo, con Silvia llevamos muchos libros cristianos para leer en el campo y que nos ayudan también a enseñar a la gente y todo. Pero ninguno de esos libros es la palabra de Dios. En ninguno de esos libros el Espíritu Santo se nos manifiesta, sino solamente cuando abrimos la palabra de Dios y podemos leer su palabra. Por eso es tan importante. Y no estoy diciendo que no leamos libros cristianos, porque si no los dueños de la librería me van a querer matar cuando salga, sino digo que los libros y las otras lecturas que podamos hacer no les quiten tiempo a la lectura bíblica diaria, a la posibilidad de estar en contacto directo con Dios a través de su palabra. Y eso es lo que nosotros queremos con estos pueblos, porque sabemos, estamos convencidos de que si estos pueblos, cuando empiecen a leer la palabra de Dios en su lengua, van a empezar a modificar su vida espiritual. Y eso no lo digo tampoco porque se me ocurre, sino porque hay testimonios de personas que han dicho, yo hace muchos años que vengo a la iglesia, pero ahora que tengo la palabra de Dios en mi lengua, ahora entiendo, dice. O sea, venían y no entendían. Por eso es tan importante esto. Y la palabra de Dios, justamente, la palabra de Dios nos muestra también esa importancia. Nos muestra en varios pasajes que vamos a empezar a recorrer ahora, donde nos puede demostrar que realmente es importante entender la palabra de Dios. Y vamos a comenzar con el libro de Nehemías. Ya conocemos la historia de Nehemías, todo lo que sucedió ahí, con la reconstrucción del muro de Jerusalén y todo lo que había pasado. Y llegó un momento en que Esdras decide leer públicamente la palabra. Y eso para el pueblo era importantísimo. Dice la palabra que el pueblo se conmovía cuando Esdras leía públicamente. Y era una manera, porque ellos no estaban en contacto, eran pocos los que tenían la posibilidad de tener la palabra. Entonces ellos solo la podían oír. Lo que pasa en Mozambique, por ejemplo, o en esos pueblos. Y dice en el capítulo 8, versículo 8, dice, y leían claramente en el libro de la ley de Dios y explicaban su sentido, de modo que entendieran la lectura. Dos cositas. En primer lugar, que explicaban su sentido. Aquellos eruditos, estudiosos, dicen que esto significaba que los levitas traducían al arameo lo que Esdras estaba leyendo, porque había mucha gente que no sabía hebreo, sabía solamente arameo. Un poco lo que pasa en Mozambique con mi intérprete. Eso significaba que explicaban su sentido. De modo, o sea, ¿para qué explicaban su sentido? Para que entendieran. Para que entendieran cuál era la preocupación de Esdras, de los levitas. Que la gente entienda, que no se quede, que no haya confusión. Por eso, en ese momento, lo único que tenían a mano era tratar de interpretar y tratar de explicar su sentido de alguna manera. Eso ya pasaba en esos tiempos. Vamos mucho tiempo más adelante, al libro de Hechos. En el libro de Hechos también, en el capítulo 8. Acá vemos otra historia sumamente conocida, que ya todos habremos escuchado desde la escuela dominical, que han pasado muchos pastores hablando de la historia de Felipe y el etíope. Y acá, en los versículos 30 y 31, dice, acudiendo Felipe, lo oyó al etíope, que leía al profeta Isaías, y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguien no me enseña? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Y bueno, y sigue el pasaje. Pero ¿cuál era la preocupación de Felipe? Saber si entendía.
estaba entendiendo. ¿Por qué? Porque él era un etíope. ¿Qué quiere decir que era un etíope? ¿De dónde era? De Etiopía. Y Etiopía era otro continente, era otro país. Entonces él decía, su lengua no debe ser el hebreo, si es que estaban leyendo al profeta Isaías en hebreo. No debe ser el hebreo. También los eruditos y los estudiosos dicen que la lengua originaria en Etiopía era el amárico, pero el profeta Isaías no estaba escrito en amárico, sin duda. Pero la segunda lengua que enseñaban en Etiopía en esos tiempos era el hebreo y la tercera lengua era el árabe. Por lo tanto, es muy posible, como él era funcionario del gobierno, que él supiera leer esas lenguas, por eso podía leerlo. Y acá me quiero detener, él no está diciendo no entiendo lo que leo, porque si uno sigue leyendo, va a ver que lo que él no entendía era el mensaje, porque él le pregunta a Felipe, ¿de quién está hablando? O sea, lo que no se entiende es el mensaje. Y eso es lo preocupante, hermanos. Eso es lo que nos preocupa, que la gente no entienda el mensaje. Porque lo más importante para nosotros que somos transmisores de la palabra es que se entienda el mensaje. No que sepan leer, sino que se entienda que atrás de eso, que atrás de ese versículo, de esa oración, de ese texto, hay un mensaje para cada uno de nosotros. Y es el Espíritu Santo el que nos revela. ¿Cuántas veces le habrá pasado que leen un pasaje y Dios les habla a través de ese pasaje? Y ese mismo pasaje lo leen otro día y en otra situación de su vida y les habla otra cosa con el mismo pasaje. Esa es la riqueza que tiene la palabra de Dios, porque verdaderamente es la palabra de Dios y Dios la usa para hablarnos justamente, para manifestarse en nuestras vidas. En otros tiempos era a través de los profetas, a través de sueños, de visiones, a través de ángeles que se presentaban. Hoy tenemos la palabra para poder recibir todas las bendiciones y las promesas de Dios. También vemos en Mateo, también otro pasaje sumamente conocido, que es la parábola del sembrador. Jesucristo enseñaba por parábolas y en algunos casos explicaba después la parábola. Y este es uno de los casos, el caso de la parábola del sembrador. Y fíjense en la explicación, en el versículo 19, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea, volvemos otra vez. ¿Qué es lo importante? Entenderla. Entenderla es lo más importante y lo que Dios nos pide, que nosotros entendamos lo que Él nos quiere decir. ¿Y cómo termina este pasaje? Pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra. ¿Y qué dice ahí? Y da fruto. Acá ya tenemos una vuelta de rosca más. O sea, entender la palabra nos lleva a dar fruto. ¿Y Dios qué nos pide? Que demos fruto. Que demos fruto. Dios quiere una iglesia que dé fruto. Por lo tanto, es tan importante el entendimiento de la palabra porque nos lleva justamente a ese punto, a dar fruto. Fíjense cómo poco a poco estamos entrando o hemos entrado en diferentes pasajes que nos explican la importancia de que un hijo de Dios entienda el mensaje, porque eso es la base de una iglesia fuerte. Y para terminar vamos a Colosenses. Colosenses, en el capítulo 1 de Colosenses. Capítulo 1 a partir del versículo 9. Acá voy a leer algunos versículos. Y lo interesante de esto es que Pablo siempre estuvo preocupado por sus iglesias. En todas las cartas que usted lee de Pablo se puede dar cuenta la preocupación de Pablo por sus iglesias. Y es nuestra preocupación también, nuestra preocupación. Nuestra tarea nos lleva
a llegar a esto porque estamos preocupados por las iglesias. Y dice, por lo cual nosotros, a partir del versículo 9, por lo cual nosotros, desde el día que lo oímos, está hablando de Epafras. Epafras era el líder de la iglesia de Colosas, y él se comunicaba con los líderes de las iglesias para ver cómo estaba funcionando la iglesia. Y dice, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así podréis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos en el poder, etcétera, etcétera. Fíjense, ¿qué es lo que le preocupaba a Pablo? Que la iglesia llegue al conocimiento de la voluntad de Dios. Eso es preocupante, ¿no? Que todos nosotros como hijos de Dios lleguemos al conocimiento de la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo llegamos al conocimiento de la voluntad de Dios? Hoy, a través de su palabra. A través de su palabra, el Espíritu Santo va a revelarnos cuál es la voluntad de Dios. Siempre, siempre. Si usted tiene dudas de cuál es la voluntad de Dios, comience a leer la palabra en ese sentido y pídale a Dios que el Espíritu Santo le revele, porque ahí está, en la lectura de la palabra, está la revelación de cuál es la voluntad de Dios. Y esa era la preocupación de Pablo. ¿Y por qué quería que la iglesia conozca la voluntad de Dios? Porque cuando conocemos la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Lo agradamos en todo, llevamos fruto en toda buena obra, crecemos en el conocimiento de Dios y somos fortalecidos con todo poder. Fíjense todo lo que se logra con conocer la voluntad de Dios. Fíjense todo lo que se logra y lo que se puede lograr cuando esa gente que no tenía acceso a la palabra de Dios en su lengua comience a comprender, comience a abrir la palabra y a comprender y a encontrar ahí la voluntad de Dios para su vida. ¿Qué va a pasar? Va a empezar a agradar a Dios, van a empezar a llevar fruto, van a empezar a crecer en el conocimiento de Dios y a ser fortalecidos con todo el poder de Dios. Qué importante que es. Por eso, hermanos, esto es algo que yo transmito porque siento que seguramente su corazón hoy recibió algo que no conocía, algo que no sabía. Y tal vez el Señor esté tocando su corazón hoy y esté diciendo, bueno, algo tenés que hacer con esto. Algo tenés que hacer. Es bueno ponerse en las manos de Dios y decir, bueno, ¿qué puedo hacer, Señor, con esto? Porque fíjense que no es simplemente la idea de que un pueblo sepa leer y escribir, sino que es mucho más profundo. Es que conozca la voluntad de Dios, que pueda agradar a Dios, que pueda crecer en el conocimiento de Dios, que dé fruto y que sea fortalecido con todo poder. Todo eso, por eso es tan importante y por eso nos moviliza tanto este proyecto. Y por eso nos hace pensar en que sin duda es la voluntad de Dios llevar adelante esto. Y nosotros, Silvia y yo, no vamos a poder preparar alfabetizadores en todas las lenguas que existen en África ni en Mozambique, porque son muchísimas. Por lo tanto, es necesario que nosotros entendamos que esto es una necesidad. Si oramos por eso, Dios va a empezar a levantar más obreros, que estén dispuestos a llegar a otras etnias, a otros lugares del mundo. Este curso nos permite a nosotros preparar alfabetizadores en cualquier lengua originaria del mundo, no solo en África. Eso, a veces las personas en el final del culto me dicen, ¿pero ustedes saben hablar todas las lenguas del mundo? No sabemos hablar castellano más o menos. Pero nos dan herramientas, el curso da herramientas que
teniendo solamente el alfabeto, o tenemos la posibilidad también de hacerlo nosotros, el alfabeto, porque fuimos capacitados también para eso, pero con el alfabeto y con una persona que sepa hablar su lengua originaria, con esos dos elementos nosotros ya podemos empezar a hacer materiales de alfabetización para que ellos puedan alfabetizar a sus pueblos. Así que fíjense que eso es tan importante y llega tan profundo, mucho más profundo de lo que nosotros pensamos. Porque la idea nuestra, como la de Pablo, es que la iglesia sea agradable a los ojos de Dios. Tener una iglesia agradable a los ojos de Dios. Muchos años se estuvo orando y se sigue orando por pueblos que no tienen Biblia. Y debemos seguir orando también por pueblos que no tienen Biblia. Pero yo daría una vuelta y diría, podemos también orar por Biblias que no tienen pueblo. Esas Biblias que están adentro de cajas que no tienen pueblo. Algunos me dijeron, bueno, pero ya está traducida, están en las cajas ahí. Pero ¿cuánto tiempo puede pasar hasta que Dios pueda levantar obreros dispuestos a hacer todos los programas de alfabetización para poder sacarlas? Y yo puedo dar fe de que por lo menos en Mozambique, algo guardado en una caja, por más cuidado que esté, entre el calor, la humedad y las hormigas, no puede durar mucho tiempo. Lamentablemente no puede durar mucho tiempo. Entonces, el trabajo de tantos años, tanto esfuerzo económico también, de tantas iglesias que han apoyado este trabajo, que no quede en el estómago de unas hormigas, o que quede destruido por la humedad, o por lluvias, o por inundaciones. Por eso, hermanos, les pido que tengan en cuenta este proyecto y que puedan estar orando. Esta es una de las iglesias que están apoyando nuestro regreso al campo con este nuevo proyecto y estamos muy ansiosos y tenemos mucha expectativa. Pero recuerden que lo que más nos interesa es que las iglesias sean más fuertes, que la iglesia de Dios se fortalezca allí en el norte de Mozambique y en cada lugar donde se pueda alfabetizar a los pueblos. Amén. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Siempre que Dios pone un desafío y habla a nuestro corazón, a veces uno tiende a cometer el error de pensar, bueno, alguien va a ir de otro lado. O alguien, Dios, no te vayas. Dios estará llamando, alguien Dios va a llamar. Pero cuando Dios trae una palabra para nosotros y abre su corazón, no es para que nosotros digamos, bueno, es para el otro. Si Dios nos habla a nosotros es porque algo nos quiso decir. Amén. Así que yo quisiera que ahora oremos. Señor, levantad entre nosotros, hermanos, que vos le pongas este llamado. Porque no es que nos llame un líder o nos pidan o nos... Dios tiene que poner esa carga en el corazón. Que Dios levante hermanos que digan, bueno, yo quiero hacer este curso de letras. Yo quiero ayudar, quiero apoyar, quiero ir, lo que haga falta, el tiempo, meses, 1 año, 3 años, lo que haga falta para ayudar a otras personas que puedan disfrutar de leer la palabra de Dios y Dios puede iniciar una revolución. Amén. Así que vamos a orar por eso. Y también vamos a orar por Silvia y por Alejandro. Pastor Wilber, si puede pasar. Silvia, si querés pasar. Vamos a orar también por el ministerio que ellos están desarrollando. Amén. Vamos a hacer 2 oraciones. O una oración continuada. Amén. Yo voy a pedir al Señor que Él... Pasa, por favor. Yo voy a pedir al Señor que Dios levante de nuestro pueblo, de nuestra familia, que Dios derrame, que esta palabra que Dios nos dio y nos abrió su corazón, qué bueno que nosotros no la menospreciemos, sino digamos, Señor, si vos querés de mí, poné esa carga, que sea tu carga. Amén, amén. Señor, te pedimos que de nuestra iglesia tú levantes, hermanos, con esta carga espiritual, Señor, de
de ir a estos lugares y ayudar, apoyar a los misioneros que ya están trabajando, ponernos bajo sus órdenes, que ellos nos puedan instruir, enseñar y que nosotros tanta abundancia, tanta bendición, tanta comodidad que nos has dado, aprendamos a, como vos renunciaste a toda tu comodidad sencillamente por amor de nosotros, nosotros también aprendamos a renunciar y acercarnos, Señor, a estos lugares, poder dar tu palabra, poder enseñar a leerla, a entenderla. Señor, Padre, te pedimos que con el Espíritu Santo tú marques corazones en esta noche, Señor, para que puedan ir a estos lugares a enseñar tu palabra. Gracias, Señor. Amado Padre, amado bendito Dios, queremos orar, Señor, como iglesia nos ponemos de acuerdo para orar por la familia Freire, Señor. Queremos bendecirlos. Sabemos que están en tu voluntad, que tú tienes grandes sueños para ellos. Señor, queremos orar para que tú derrames sobre ellos, Señor, sabiduría. Que descienda sabiduría desde lo alto. Que derrames discernimiento, Señor. Para cuando estén en el campo hablando, enseñando, tú les traigas palabras correctas, directas. Señor, derrama sabiduría para que ellos puedan ser buenos maestros, buenos transmisores de la enseñanza, Señor. Y muchos, Padre Santo, multiplica la sabiduría que has puesto en ellos. Multiplícalo y espárcelo, Señor, por donde ellos vayan. Señor, y que sea sembrada no solamente tu palabra, sino también, Señor, la dinámica de cómo se tiene que enseñar, de cómo tienen que aprender y cómo tienen que transmitirlo. Señor, derrama sabiduría en ellos, discernimiento, palabra de ciencia, Señor, sobre sus vidas. Y por sobre todo, Señor, también cuida su espíritu, Señor. Cuida sus vidas, cuida su salud emocional, Señor. Cuídese tan necesario, Señor, que ellos emocionalmente estén ligados contigo. Cuida la salud emocional, Señor, de Silvia. Cuida su salud física. Cuídalo, Señor, allá. Cuídalos, Padre Santo, cuando hay dificultades, Señor, que esas dificultades sean para que ellos puedan afirmarse más y más en el propósito que tú tienes. Y darle la gloria a ti, porque todo, Señor, está bajo tu control. Padre Santo, bendecí este matrimonio y que prospere en todos sus caminos. Que ellos vayan, Señor, seguros de que tú estás con ellos. Y que una iglesia aquí, Señor, va a bendecirlos, va a acompañarlos. Señor, nos comprometemos, Señor, a orar por ellos. Nos comprometemos, Señor, a apoyarlos. No solamente, Señor, en oración, Señor, económicamente. También, Señor, nos comprometemos a estar al lado de ellos. A estar con ellos en los momentos difíciles, en los momentos lindos, y estar siempre al lado. Bendecí todo lo que, Señor, prepara el camino y haz tu obra. Señor Dios, oramos también por la iglesia para que multipliques los recursos. Multiplica los recursos, Señor, para que tu obra se siga extendiendo en todos los lugares. En tu nombre oramos. Gracias, Señor. Amén. 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 Les damos un aplauso. Gracias. Bueno, ¿qué les parece? Nos ponemos de pie y nos despedimos juntos cantando una canción. Podemos verte y escuchar
Que tengan una bendecida semana.